bastante opaco, no es así hiperintenso negro como ven en la imagen derecha, que es así normal. Y obviamente acá en la prolongación distal también de los ventrículos se encuentra ya colapsado, no se ve la morfología normal en la tomografía. Este rechazo ya nos está dando manifestaciones clínicas, como les mencionaba, desde el coma hasta las convulsiones, etcétera, que veremos más adelante, pero esto es para su entender que las alteraciones en el compartimiento debido a cualquier motivo nos está hablando de una hipertensión endocraneal. En esta figura de la extrema derecha vemos un quiste y vemos bastantes imágenes calcificadas quísticas, esto es cisticercosis. Las alteraciones con obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, aquí vemos lo que hemos mencionado anteriormente, una tomografía, una gran dilatación del sistema ventricular en este paciente, a esto se llama hidrocefalia. Y la hidrocefalia puede ser por obstrucción al libre flujo de líquido cefalorraquídeo, ya sea por algún tumor que está dentro del sistema ventricular o por algún coágulo que ha tapado los pequeños orificios de circulación, como los agujeros de Luschka-Magendie, o también el conducto de Monro, el acueducto de Silvio, etc. En algunos casos también la meningoencefalitis, habíamos hablado de la tuberculosis como una causa muy frecuente de este cuadro clínico, y esta patología generalmente va con alteración en el libre flujo de líquido cefalorraquídeo. Algunas fracturas de cráneo con hemorragia también podrían ser causa de esta misma entidad. Las enfermedades con congestión venosa cerebral, el edema cerebral que habíamos hablado, el edema cerebral, para su mejor entender, puede ser de tres tipos: de tipo vasogénico, citotóxico, intersticial, que vamos a desarrollar enseguida. La encefalopatía hipertensiva, que puede ser causante también de hemorragias parenquimatosas, muy específicas en su localización, porque estas hemorragias son de localización paraventricular. Y la compresión o trombosis venosa en caso de que exista un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, que veremos imágenes más oscuras que esta que vemos en esta tomografía, debido a una situación donde hay una obstrucción a la perfusión vascular en este nivel y se produce zonas de infarto cerebral. Esto también en algún momento va a producir una alteración en el comportamiento porcentual y por ende hipertensión endocraneal, sobre todo dependiendo del tamaño de este infarto cerebral. En esta imagen vemos un edema cerebral severo, como les había mencionado. Es muy diferente esta imagen, ¿no? Es acá hidrocefalia, pero acá prácticamente no se ve el sistema ventricular, no se ven los cuernos de los ventrículos laterales, ni tampoco se ve el tronco encefálico, la cisterna perimesencefálica. O sea, acá existe un severo edema cerebral y esto obviamente va a ser un motivo de hipertensión endocraneal. Acá ya nos podemos lanzar un poquito para su conocimiento y en sencillo, de que inicialmente la compresión vascular va a ser venosa a este nivel y eso va a empeorar el edema. Es obvio, ¿no? Cuando existe un aumento de presión, primero se va a sacrificar las cavidades donde circula el líquido cefalorraquídeo. Segundo lugar van a ser las venas que van a empeorar el edema. Y la tercera etapa y definitiva va a ser este edema va a condicionar compresión del circuito arterial cerebral y esto va a producir muerte encefálica. Según el nivel de presión intracraneal, podemos hablar de una hipertensión intracraneal ligera cuando este valor se encuentra entre 15 y 20 milímetros de mercurio. La hipertensión intracraneal va a ser moderada cuando se encuentra el valor de peak entre 21 y 40 milímetros de mercurio. Y va a ser severa cuando está
por encima de 40 milímetros de mercurio. Obviamente aquí ya hay mecanismos de adaptación y tenemos un paciente con varios síntomas y signos que vamos a hablar a continuación. Como hablábamos y reforzando un poquito sobre las causas de hipertensión intracraneal, tenemos algunas que aumentan el volumen cerebral, como son los hematomas, intravascular en este caso, o extravascular, el volumen cerebral mismo como es el edema, el volumen sanguíneo dentro de los vasos, que se produce una alteración en su permeabilidad, es el swelling, que es un sinónimo de edema, y un aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo, lo que es la hidrocefalia que ya mencionamos. Como ya les había adelantado, las consecuencias de la hipertensión intracraneal es el daño hemodinámico y luego es el daño mecánico. El daño hemodinámico, inicialmente les había mencionado que la compresión venosa va a dar lugar a mayor congestión y edema cerebral. Y si esto no se atiende, va a llevar a una compresión vascular arterial y esto va a causar isquemia inicialmente y luego muerte encefálica. El daño mecánico que está en ese periodo, en la primera y segunda etapa, el cerebro experimenta ciertos sitios de herniación. Acá podemos comentar, por ejemplo, la herniación del uncus, que a través del foramen de la tienda del cerebro comprime al tercer par y en este caso puede aparecer una anisocoria. O puede haber una herniación del mismo tronco encefálico al agujero magno y acá ya existe disautonomías, ataxia respiratoria y es un preámbulo a lo que va a ser un paro cardiorrespiratorio y muerte. En estas imágenes de cajones, para su mejor entender, vemos tres modelos. En el primero vemos una disposición normal, donde el cerebro en amarillo representa el 80%, que ya habíamos hablado, pero esto es para su mejor entender visual. La sangre que se encuentra circulando en los vasos arteriales y venosos representa el 10%, y el líquido cefalorraquídeo, que se produce en una cantidad de 21 ml por hora aproximadamente, si multiplican 21 por 24, representa como 450, 500 ml cada día. Este líquido en su producción y su reabsorción es dinámico porque se produce a nivel de los plexos coroideos y se reabsorbe a nivel de las vellosidades aracnoideas. Esta relación de producción y reabsorción está en un equilibrio perfecto, de manera que cuando existe una hiperproducción, porque existen tumores también de plexos coroideos o vellosidades aracnoideas, o quistes que están dentro del mismo sistema ventricular que van a impedir el libre flujo y esto va a condicionar hidrocefalia. Cuando tenemos esta proporción de 80, 10, 10%, encontramos un cerebro normal cuya pica es de 10 milímetros de mercurio. En el segundo ejemplo del medio tenemos una masa que puede corresponder, la que ustedes gusten, puede ser un tumor, puede ser un quiste, un absceso, que ya va a secuestrar espacio a los compartimientos fisiológicos normales. Y en este caso se van a sacrificar algunos compartimientos en especial. El líquido cefalorraquídeo va a disminuir por el bien del encéfalo en un 5% y la sangre también, el sistema vascular se va a sacrificar para compensar la presencia de esta masa. Acá ya tenemos una presión intracraneal de 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, si esta masa no es atendida y sigue creciendo, como vemos en el ejemplo de la derecha, acá ya prácticamente ya está en un momento crítico de compensación donde la masa ha condicionado que la sangre y el líquido cefalorraquídeo se sacrifiquen y bajen casi un 6% ambos, y esto ya corresponde a una presión intracraneal de 30 milímetros de mercurio. En sencillo y con su perdón de ustedes,
Dentro de la bóveda craneal no existe campo ni para un alfiler. Así lo deben entender. Entonces, el volumen intracerebral depende del volumen de los compartimientos, del volumen sanguíneo y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Es una suma de los tres, del volumen cerebral, volumen sanguíneo que está en los compartimientos vasculares y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos otro ejemplo modelo que es clásico. Ustedes al revisar la literatura lo van a encontrar. Y es la doctrina de Monroe-Kelly. Esta doctrina nos habla de lo que anteriormente hemos mencionado, pero aquí lo volvemos a hablar. Y que en este paciente A vemos que la relación de compartimiento cerebral, arterial venoso y de líquido cefalorraquídeo es armonioso, por lo cual no existe congestión. Acá, cuando existe una masa encefálica, ya existe una congestión venosa y de líquido cefalorraquídeo. En este caso, cuando la masa intracraneal en el tercer modelo, de la derecha en C, vemos que ha sacrificado completamente a estos espacios y ya solamente se encuentra el volumen vascular arterial y esto ya es peligroso. Es un momento crítico donde si se comprime, obviamente va a comprimir la perfusión arterial y esto va a producir muerte encefálica en caso de que no sea atendida. Obviamente la atención va a ser de tipo quirúrgica o de tipo médica. De tipo médico utilizaremos potentes osmoterápicos como el manitol o la solución hipertónica de sodio y quirúrgicos desde la extirpación o exéresis de esta masa o inclusive si es que nos está ganando actualmente dentro del protocolo de algunas patologías neuroquirúrgicas se encuentra la craniectomía descompresiva que consiste en retirar hueso y esto va a dar espacio de alivio para que no traiga consecuencias esta masa intracraneal. Hablaremos rápidamente, aunque no es el motivo de la clase, de algunos tumores que son clásicos, sobre todo los tumores frontales. Ustedes saben que el lóbulo frontal tiene una función eminentemente motora. Obviamente también está cerca de zonas de la expresión y de la palabra, por lo que cuando existen tumores a este nivel, vamos a tener hemiplegia, afasia, que es la incapacidad de hablar del paciente. Podemos tener convulsiones, epilepsia de tipo jacksoniana, muchas veces dependiendo del sitio, cuando existen algunos pacientes como el síndrome de Angelman, por ejemplo, es un paciente que tiene risa descontrolada, así como el Joker. En algunos otros casos puede existir alteraciones en el movimiento, ataxia, o podemos tener en los tumores de la base del lóbulo frontal cerca a las cintillas olfatorias, el síndrome de Foster-Kennedy, donde el paciente va a tener crisis uncinadas, el paciente siente olores raros, tiene fantosmia, cacosmia. Parte de este síndrome también es la neuritis óptica, el escotoma central, el paciente ve una mancha en su campo visual y atrofia con edema de papila del otro lado. Los tumores del lóbulo temporal generalmente están acompañados de afasia. Los del lóbulo occipital, ustedes saben que el área 17, 18, 19 es área de la visión. Estos pacientes van a tener manifestaciones como hemianopsia, homónima, cruzadas o alucinaciones visuales. En el caso de los tumores del lóbulo parietal, encontramos alteraciones en la percepción de la sensibilidad. Podemos tener hemianestesia, mitad de cuerpo el paciente no siente. Algunos otros tumores, como los pedunculares, los protuberanciales, que no es muy importante para su conocimiento,
quizás este tumor del ángulo pontocerebeloso, sí. Existe un tumor acá en el conducto auditivo interno, que es los schwannomas o los neurinomas, que son tumores de la vaina de Schwann que rodea al octavo par. Sin embargo, el orificio por el cual eh, salen del cráneo tres nervios hacia el conducto auditivo interno es el trigémino, el facial y el octavo par. Por eso es que cuando este tumor del octavo par empieza a crecer, el paciente tiene neuralgia del trigémino, tiene gran dolor en la hemicara del lado correspondiente, va a tener hipoacusia por compresión y compromiso del octavo par y parálisis facial. Esto es lo que sucede en estos tumores del ángulo pontocerebeloso. Cuando existen tumores en la región de los tubérculos cuadrigéminos, puede existir una alteración asociada con el movimiento ocular conjugado hacia arriba o hacia abajo. El paciente tiene imposibilidad de mirar hacia arriba o hacia abajo. Es muy típico. Como también la pupila de Argel-Robertson, que es una pupila bilateral miótica. Cuando existen tumores del cuarto ventrículo, les dije que era un motivo por el cual podría haber hidrocefalia. En estos casos, el paciente tiene vértigos favorecidos por los cambios de cabeza. Digamos, si está el paciente de cuclillas, se levanta de golpe, puede experimentar gran vértigo, es típico. O cuando tiene una posición de la cabeza hacia adelante, el paciente tiene dolor y cefalea. Puede estar acompañado de un síndrome cerebeloso donde existe ataxia, dismetría y o parálisis del sexto par, donde el abducen es el comprometido y obviamente existe un estrabismo de tipo convergente. El globo ocular se va hacia adentro y hacia abajo. En todos estos casos se va a producir un aumento de la presión intracraneal y el principal motivo de consulta inicialmente va a ser la cefalea y los vómitos explosivos. Existen también algunos tumores eh, hipofisiarios, el craneofaringioma. Estos tumores en la silla turca que pueden expandirse pueden tener, aparte de la cefalea, algunos trastornos de la visión, diplopía, hemianopsia, etc. Hemianopsia no, diplopía. Los tumores del tercer ventrículo, por ejemplo, estos pueden dar algunas alteraciones ya relacionadas con la producción de antidiurética, como poliuria, polidipsia, y algunas perturbaciones como está cerca del centro termorregulador hipertermia. Con respecto a las hemorragias intracraneales, estas pueden ser intraparenquimatosas, como ven en la imagen, y esta hemorragia que está muy cerca a los ventrículos, les había mencionado, una hemorragia paraventricular, es típica de la hipertensión arterial complicada. Cuando existe una hipertensión en crisis, existe una ruptura a este nivel y se produce una imagen de hemorragia a nivel de la tomografía, una imagen hiperintensa, ¿no? Esta es una imagen animada y es así como se produce una hipertensión arterial complicada, una hemorragia talaminal o paraventricular. En cambio, la hemorragia supraracnoidea les había mencionado, este espacio que se encuentra por debajo de la capa de la aracnoides. Cuando existe una ruptura de aneurisma, este espacio es llenado de sangre y se produce un síndrome meningio además. Acá vemos una hemorragia típica espontánea parenquimatosa, es así muy localizada dentro del mismo tejido cerebral. Cuando vemos esto, generalmente sospechamos, en caso de que sea más central o talámico, hipertensión dijimos, ¿no? Pero hay otros motivos como las malformaciones arteriovenosas, la amiloidosis, la diabetes avanzada, como causas de esto, ¿no? Esto generalmente se produce en los hipertensos porque se va degenerando los pequeños vasos, lo que se llama la degeneración amiloide, y son sitios propensos a romperse en caso de que existan cambios súbitos de la presión arterial. Aunque no se ve claramente, acá al centro estoy con el puntero, se ve
El tronco encefálico se ve bastante bien dibujado, el borde, y por encima de este existe una imagen blanca, una imagen hiperintensa que lo rodea, ¿verdad? A esto se llama hemorragia subaracnoidea. Y la causa más frecuente, un 90%, es la ruptura de un aneurisma, que de hecho no es un motivo extraño de consulta, es muy frecuente. Este año en terapia intensiva en mi servicio hemos tenido casi como unos 50 pacientes con este cuadro. El último, una mujer joven de 33 años, recuerda que después de haber discutido con su pareja, un dolor súbito de cabeza y en realidad en la semiología de este cuadro es el peor dolor de cabeza que puede relatar el paciente. Es un dolor 10 quebrado 10 y con manifestaciones que van progresando desde paresias, plegias e inclusive coma. La meningitis también puede dar lugar a la hipertensión endocraniana. De hecho, comparten un síntoma común que son los vómitos explosivos y la cefalea. Las meningitis bacterianas, como veremos el día miércoles, o la meningitis tuberculosa, tienen quizás cuadros clínicos bastante específicos. Las meningitis en los niños es más frecuente las bacterianas. Las meningitis en los adultos, por lo menos en el Hospital Viedma donde yo trabajo, de hecho, muy frecuentemente la meningitis tuberculosa. En ambos casos, la inflamación de las meninges va a conllevar a alteraciones en los compartimientos, a un edema, a una inflamación, y esto va a ser motivo de hipertensión endocraneal, ¿no? Las fracturas craneales también pueden producir, dependiendo si es que estas comprometen estructuras más profundas. De hecho, hablamos de un trauma de cráneo cerrado o abierto y la frontera es la dura madre. Cuando hay compromiso de esta fractura muy profundamente hasta la dura madre, estamos hablando de un trauma de cráneo abierto. ¿Y cuál es la diferencia con el cerrado? En el cerrado no existe fracturas, ni astillas, ni compromiso de esta protección del encéfalo y por ende no va a existir una complicación que le siga al trauma, que es la infección. Sin embargo, si solamente hay contusión craneal, el mayor problema va a ser que el cerebro va a experimentar edema cerebral. Aquí les pinté este algoritmo de lo que es la hidrocefalia. Existen motivos que provocan que algunos tipos que pueden ser comunicante, no comunicante. En la que es no comunicante puede ser por hiperproducción, por la reducción en la absorción o por aumento. Esto va a llevar una alteración cuando existe un tema de reducción en la reabsorción en el espacio subaracnoideo y esto produce un déficit de la circulación de líquido cefalorraquídeo. En cambio, el aumento aumenta la presión venosa y produce una disminución de la reabsorción. En el caso de la hiperproducción, obviamente el líquido cefalorraquídeo al aumentar hay consecuencias por el exceso de líquido cefalorraquídeo. En el caso no comunicante existen causas congénitas y adquiridas. En las congénitas encontramos en la estenosis del acueducto de Silvio, el síndrome de Dandy-Walker, que es en los niños cuyas madres han tomado warfarina durante el embarazo, el síndrome de Arnold-Chiari, donde existe una comunicación anómala del encéfalo a nivel cráneo cervical, es el mielomeningocele. En el caso de los procesos adquiridos, tenemos procesos que pueden ser de tipo micótico, hemorrágicos, expansivos tumorales, parasitarios, como el cisticerco, congénitos que ya hablamos. Aquí tenemos un paciente recién nacido con hidrocefalia severa. Les había mencionado que una causa muy frecuente es el síndrome de Dandy-Walker, que es la hidrocefalia en productos cuya madre ha tomado warfarina durante el embarazo. Obviamente también a este nivel, cuando existe una disrupción de la misma médula que protruye por un defecto
óseo que existe acá congénito es el síndrome de Arnold-Chiari. Existen dos hidrocefalias. La hidrocefalia ex vacuo también se puede producir cuando no estamos muy seguros del tema, quizás por una tomografía de resonancia y hacemos una punción lumbar. Acá se puede producir un efecto rebote y consecuencias. Y la hidrocefalia de presión normal, ya pues nos daremos cuenta la misma punción lumbar. Si es que existe una presión a la salida del líquido cefalorraquídeo, ya podemos pensar de que existe una hidrocefalia de presión aumentada o normal. El edema cerebral. El edema cerebral se refiere a la acumulación de líquido en los espacios intra o extracelular del cerebro. Las principales causas pueden ser isquemia, ya les había mencionado los infartos por un accidente cerebrovascular isquémico, las hemorragias, los traumatismos cráneoencefálicos que pueden producir una ruptura de los vasos y esto va a producir hemorragia cerebral y aumentando el cuerpo celular de las neuronas mediante ósmosis. Se produce una hidropesía neuronal. El edema cerebral también puede ser provocado por hipoxia. Veremos que el edema citotóxico en la hipoxia, en un paro cardiorrespiratorio, o también cuando existe hipobarismo en los sitios donde existe altura, como por ejemplo en La Paz, o cuando se está subiendo una montaña donde existe una disminución de la presión barométrica. El edema vasogénico es el secundario al aumento de la permeabilidad vascular y este es un modelo clásico, es el trauma. Y esto es producto de la ruptura de las uniones de las células del endotelio, si es que ustedes están imaginando el endotelio vascular, pero apliquen a nivel de la barrera hematoencefálica, donde es muy diferente en relación al resto del organismo. Acá se produce una salida de proteínas y líquido al parénquima o al tejido cerebral. Entonces, esto va a condicionar un edema, un swelling, así se llama. En cambio, el edema citotóxico es cuando se ha producido una alteración en la cascada de energía de la misma célula y eso se produce en hipoxia. Cuando el ATP no se regenera, se convierte en ADP, AMP, y obviamente la célula experimenta una alteración en la bomba de sodio-potasio o calcio, se acumula dentro de la misma neurona y se produce citólisis, y esto va a dar lugar al edema citotóxico. Esto también puede suceder cuando existe hipoglicemia, cuando existe alteraciones del metabolismo celular cerebral, algunos medicamentos, como ven en la parte inferior, que no es muy frecuente. En todo caso, la causa más frecuente de este edema es la hipoxia. El edema intersticial, esta es la clásica hidrocefalia que hemos hablado en abundancia. Este es el clásico edema intersticial. Es producido por excesiva producción o excesiva una alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Esto puede ser por tumores, coágulos dentro del sistema ventricular. Hablamos un poquito de la fisiopatología. El aumento de la presión intracraneal es la presión medida en el interior de la cavidad craneal, ya para entrar en un tema de sustantivo para que ustedes encuentren. Entonces, esto podemos medir por métodos invasivos y lo que vamos a expresar con esta medición es la interacción del continente, en este caso el cráneo que es inextensible y el contenido que es el encéfalo, el raquídeo y sangre que hemos hablado. Cuando aumenta alguno de estos componentes se produce la hipertensión endocraniana. Los factores que intervienen en la fisiopatología de este cuadro es el edema cerebral, la alteración en el flujo cerebral y la presión de perfusión cerebral, además que existe un fenómeno de adaptación del mismo cerebro. El edema cerebral, acá en este esquema de barras, vemos que puede ser citotóxico, vasogénico, hidrocefálico. El citotóxico por la hipoxia sostenida por un paro que hemos hablado. El vasogénico secundario a neoplasias, abscesos, trauma. El hidrocefálico por bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo. El flujo sanguíneo cerebral, el PPC, así se abrevia, depende. Si es que aumenta la presión intracraneal, se va a producir un compromiso del flujo sanguíneo cerebral. Y esto va a dar lugar semiológicamente a esta triada, que es la de Cushing,
El paciente, generalmente en terapia intensiva, está monitorizado. Vamos a ver súbitamente que tiene bradicardia, hipertensión arterial y ataxia respiratoria. Tiene periodos donde el paciente respira muy rápido y deja de respirar, una ciclopnea, ¿no? Aparte que este paciente puede tener anisocoria, convulsiones o puede tener una respuesta en descerebración. Cuando provocamos dolor a este paciente, hiperextiende las manos como si fuera un motociclista, ese es el signo del motociclista. La disminución del flujo sanguíneo cerebral se va a producir cuando existe una presión de perfusión cerebral menor a 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo se calcula la presión de perfusión cerebral? Si es que estamos con un captor de PIC que hemos colocado, como les mencioné, conectado a un monitor, se resta de la presión arterial media y esto es la presión de perfusión cerebral. Con esto podemos tener una aproximación de cómo está el flujo sanguíneo cerebral. Previa a que se produzca herniaciones o consecuencias de perfusión, existe un fenómeno de autorregulación del mismo cerebro que tiene un mecanismo de compensación muy diferente a lo que tiene en el resto del organismo. Cuando existe isquemia, la presión de perfusión cerebral disminuye. Cuando existe hiperemia o hiperperfusión, la presión de perfusión aumenta. La adaptabilidad depende de un cambio en el volumen para un aumento de presión. De esta manera se defiende el cerebro y aparecen algunos fenómenos como el reflejo de Cushing, que volvemos a insistir que es hipertensión, bradicardia y ataxia respiratoria, y una desviación del líquido cefalorraquídeo al eje espinal. Para concluir el tema, acá tenemos las manifestaciones clínicas, cefalea de diferente característica. La más intensa es la provocada por ruptura de aneurisma, hemos dicho. Vómitos explosivos, no existe arcadas. Si es que hacemos un fondo de ojo, existe edema de papila. La tríada de Cushing, que consiste en hipertensión bradicardia y ataxia respiratoria. Puede tener diversos niveles de conciencia el paciente, desde la somnolencia, el estupor y el coma. Muchas veces puede haber focalidad de algunos pares craneales, en este caso el sexto, como ven en la figura. El abducens está comprimido en este caso y se produce una endoforia, un estrabismo convergente. Podemos ver también anisocoria. El paciente puede entrar en colapso después de la tríada de Cushing, hipotensión, arreflexia y alteraciones en el ciclo respiratorio. Este tema de síndrome meningio lo vamos a hablar en profundidad en la próxima clase. Era necesario que ustedes comprendan primero las diferentes entidades por las cuales se podría producir un aumento de la presión dentro del cráneo, a lo que se llama hipertensión craneal. Creo que estoy un poco seguro de que me hayan entendido, si es que han prestado atención, y la próxima semana hablaremos en profundidad con una causa de hipertensión craneal como es el síndrome meningio. No sé si tienen preguntas, inquietudes, les escucho. ¿Qué dices, Abigail? ¿Cuáles son la tríada de Cushing? Andrea, Alarcón, Camila, Patricia, Florencio. Está compuesto por bradicardia, doctor, ¿Qué más? ataxia, hipertensión endocraniana Muy bien. y Está bien, eso es suficiente. Florencio, esa es la tríada de Cushing, ¿no? ¿Qué manifestaciones más puede tener la hipertensión endocraniana? Porque ustedes en las salas no van a ver todos con captores de PIC en monitor, sino que ustedes clínicamente y semiológicamente se tienen que dar cuenta, ¿no? Florencia, aparte de la tríada de Cushing, ¿qué más puede tener el paciente? Hugo Quilla. ¿Qué dices, José? Guillén. Bueno, tendrán que estudiar y puede ser a motivo de preguntas en el examen, ¿no? Si no existe más, hemos cumplido el tiempo y el tema.
Pues nos encontramos el día miércoles a las 6:45, puntual. Les agradezco mucho por su atención. Hasta el miércoles. Gracias, doctor. Hasta Hasta el luego. miércoles. Doctor.